Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. El protagonista de la videoprueba de hoy va a ser el Porsche 928 y además no uno cualquiera, nada más y nada menos que el 928 GTS, que a nivel personal os puedo asegurar que es uno de mis Porsches favoritos junto con el 904, aunque bueno, eso ya es un unicornio todavía más complicado de conseguir que este. Como siempre hay mucho que contar, así que venga, al lío. La historia del 928 empieza pues, a principios de los años 70. El 911 se había presentado 6 o 7 años antes, en el 63, las ventas no iban demasiado bien y por se necesitaba con urgencia pues, ampliar su catálogo. Y lo que tienen en mente es lanzar al mercado un Gran Turismo, no un modelo deportivo, sino un Gran Turismo en sentido absolutamente estricto. Por distintos avatares, la crisis del petróleo, se meten otros proyectos por el medio, etcétera, la cosa se prolonga hasta que finalmente se presenta en 1977. Ya veis que la gestación del coche fue bastante larga. Y en esa gestación hubo cosas muy interesantes, como por ejemplo los Audi Coupé que utilizaron como mulas para el desarrollo de la mecánica y el chasis de este coche, que eran una auténtica pasada. Unos Audi 100 Coupé ensanchados, una barbaridad para poder meter las suspensiones y el V8 delantero, y que eran un verdadero espectáculo por las calles, aquellas mulas. Como digo, se presenta en 1977 y llama tanto la atención que en el 78 le otorgan el galardón de coche del año en Europa. Porsche is more than a car. It's an experience. And we make it easy for you. Just ring up a Porsche dealer and say you want a trial run. He'll do the rest. Como el mercado principal de Porsche en aquellos años y durante mucho tiempo fue el estadounidense, lógicamente debajo del capó delantero lo único que plantearon desde un principio fue montar un V8, que es la disposición favorita en ese mercado. Eso sí, para conseguir el mejor equilibrio de pesos, montaron el motor delante, la caja de cambios y el diferencial en el eje trasero, y no solamente eso. La mitad delantera del coche prácticamente está fabricada íntegramente en aluminio, las aletas, el capó delantero, las puertas, mientras que la parte trasera del coche no se esmeraron tanto en aligerarlo, precisamente para conseguir ese reparto de pesos perfecto de un 50% sobre cada eje. Y es que lo que querían era evitar los problemas que tuvieron al principio con el 911, con un comportamiento que, bueno, a muchos les enamoraba, pero que no era fácil de conducir para la mayoría debido al desequilibrio de masas. El diseño del 928 es tan característico y tan fuera de modas que se mantuvo prácticamente inalterado durante los 17 años aproximadamente que estuvo en el mercado. Se vendió desde el 77 hasta el año 95, que fue cuando se cesa la venta de este modelo. Y a lo largo de ese tiempo hubo varias evoluciones, sobre todo en las mecánicas. Y es que al principio en este coche se criticó bastante la falta de temperamento. Los motores V8 de 4,5 litros y 2 válvulas por cilindro rendían en el orden de los 240 caballos. Los 911 de la época tenían menos potencia, salvo el turbo, pero como eran más ligeros tenían mejores aceleraciones. En velocidad punta el 928 les arrancaba la cabeza gracias a su mejor aerodinámica, pero en aceleración pues los 911 seguían plantando cara al que en un principio estaba destinado a ser su sucesor. Tenemos que tener en cuenta que después, cuando sale el Porsche 911 con el Carrera 3.2, son 231 caballos, que es una potencia ya muy similar a la de esos primeros 928. Así que en Porsche reaccionan y empiezan a sacar una serie de apellidos al 928 que significaban pues, pequeños incrementos de potencia y también algunos cambios estéticos. Llegaría el 928S, después llegaría el S4, el GT, algún Club Sport y al final tendríamos el que tenemos aquí, el GTS, que se caracteriza porque la cilindrada sube hasta los 5,4 litros y la potencia 350 caballos, ya una cosa muy seria. Este es el 928 que todo el mundo quiere cuando hablamos del 928. O los primeritos por su diseño original, con las llantas de Telefónica, los pilotos traseros pequeños, que a mucha gente le resultan más atractivos, el spoiler en el faldón delantero, en fin, por diversos detalles. Pero en cuanto a lo que uno espera de un Porsche por prestaciones, etcétera, el GTS es el unicornio. Sin lugar a dudas, el frontal del 928 es una de las características más llamativas de este modelo. Es obra de los diseñadores Wolfgang Möbius y Anatole Lapin. Algunos otros coches que podemos ver en su book, en su portfolio, pues tendríamos, por ejemplo, el Opel GT, que también es un coche bastante característico en cuanto a diseño. Desde luego, los que tengáis más o menos mi edad os recordaréis con mucho cariño
el juguete de Rico, el 928 de Rico, que también tenía los faros abatibles y era una de las cosas con las que más soñábamos los niños en aquella época. En los primeros 928 el frontal era un poquito más anguloso, el faldón delantero no iba integrado, sino que tenía como una especie de bigote justo delante de las ruedas delanteras. Para muchos era un diseño más bonito que el que se hizo después, más redondeado, más aerodinámico, pero a mí personalmente esta es la carrocería que más me gusta, sobre todo porque en los 928 GTS se ensancharon los pasos de rueda y le dieron una carrocería más, un aspecto más musculoso a la carrocería. Los faros, inspirados en los del Miura, tienen un movimiento similar cuando se elevan y en un principio, pues bueno, alguna de las excusas por las cuales Porsche decía que había empleado este diseño era porque de esa manera era más fácil mantener los faros limpios. Dudable esa cuestión, pero bueno. Aquí la veis a la ranita con los ojos saltones y a ver si me decís qué otro GT de la época, además rival de este coche, llevaba exactamente este grupo de faros de largo alcance y antinielas. Os doy una pista. A su antecesor lo podéis ver aquí en el canal en una videoprueba. Y porque a mí me parece un coche que es muy interesante y que la afición no le está teniendo el cariño que debería para un modelo que es muy exclusivo, con unas buenas prestaciones y que su diseño la verdad es que es espectacular. Como veis, el capó es larguísimo, podemos pensar que un V8 necesita muchísimo espacio, aunque bueno, teniendo en cuenta que son en realidad 4 cilindros en una V, nos bastaría con esta longitud, y es que el motor ocupa básicamente esto. Todo lo que hay por delante del eje básicamente pues son radiadores para la refrigeración del motor, el condensador del aire acondicionado, el mecanismo de los faros y el paragolpes que va oculto. Desde fuera parece que el coche tiene una sola piel, pero el paragolpe realmente va oculto debajo de ese forro de poliuretano. El diseño fue bastante icónico en su momento y de hecho algunos deportivos se inspiraron en él, como el extrañísimo Midas Gold. En esta vista lateral del 928 vemos un poco sus proporciones. Estamos hablando de un coche que está en el entorno de los 4,5, 4,6 metros de largo, 1,30 m aproximadamente de alto, y en este GTS, pues eso, podéis apreciar que tanto los pasos de rueda delanteros como los traseros están ensanchados y que el spoiler, que ya nació en los S4, va pintado en el color de la carrocería. Como digo, las formas son muy redondeadas. En su momento gustaron, pero también generaron cierta controversia. La parte trasera recordaba un poco a un AMC Pacer, pero lógicamente pues más bajito y estilizado. Y una de las características con las que nació este modelo fueron unas llantas que las conocemos en España como telefónicas, porque recuerdan a los diales de marcación de los teléfonos antiguos, que son también pues eso, un símbolo del diseño de Porsche de la época, junto con la tapicería ajedrezada, que también era bastante llamativa. En este caso tenemos un interior en cuero del color de la carrocería, eran los últimos años del 928 y Porsche lanzaba algunas ediciones especiales en las que daba la posibilidad eso, de configurar colores muy extraños. Veréis también morados y colores muy extraños en esos años del 928, como digo, final de su vida comercial, entre el 93 y 95. Algo que a mí siempre me llamó la atención del diseño del 928 es la forma de la puerta, que os comentaba en la videoprueba del Mazda RX-7, que Mazda la copió, y es bastante singular que hicieran este diseño tan curvado también en la parte superior en lugar de matarla en línea recta. La verdad es que el coche, si te fijas en él, está repleto de detalles muy llamativos eso, en cuanto a cómo solucionaron el diseño del coche. Al 928 le tocó vivir la época post-crisis del petróleo y una de las cosas que se criticaba era bastante sediento en cuanto a consumos. De hecho, si ves, te saca la lengua cuando vas a repostar. Esta lengüeta es para que no se raye la carrocería cuando metemos la pistola. Y era un detalle, pues bueno, bastante típico en los Porsches de la época. Os comentaba que el 928 se tira en el mercado pues casi 2 décadas y a lo largo de ese tiempo los cambios estéticos fueron mínimos. En la parte frontal teníamos eso, unos acabados más redondeados, y en la vista trasera lo más llamativo son los pilotos, que son más grandes y además se envuelven un poco en el lateral para mejorar la vista desde la visibilidad del coche desde el lateral. Y bueno, en los primeros se caracterizaban porque los pilotos quedaban un poco incrustados dentro del paragolpes para protegerlos en caso de impacto. No podemos obviar que en los Estados Unidos estaba vigente la normativa que exigía que los faros y los pilotos no se podían romper en impactos de hasta 7 km/h, y aquí, pues además de hacerlos más grandes, los enrasaron
un poquito. A mí estéticamente me gusta mucho más esta vista trasera, sobre todo en los GTS que llevan esta franja que une los dos grupos ópticos traseros, pero hay a quien le gusta mucho más el diseño original con el piloto pequeño, con las características rayas verticales que se hizo tan mítico en la película de Risky Business de Tom Cruise. Como buen GT, el 928 tiene un maletero decente, no da para una mudanza, pero tampoco es lo que va a hacer una persona con un GT, pero sí que tenemos espacio para llevar unas maletas y hacer un viaje con compañía, desde luego con bastante más holgura que en un 911. El maletero tiene poca profundidad, no podemos obviar que en aquellos años no existían los kit antipinchazos y tenemos que dejar espacio para una rueda de repuesto, aunque sea plegable. Un detalle llamativo es que el 928 es un coche, bueno, es un 2+2, aunque las plazas traseras son relativamente espaciosas, pero como el portón trasero tiene este cristal y hace efecto invernadero, tiene estos parasoles para que no se nos achicharren la nuca de los que van atrás. Muy bien, llega el momento de ver, como siempre, al cerebro de la bestia, ¿de acuerdo? Como os decía al principio, un V8 pues ocupa pues poco más que un motor de 4 cilindros en realidad. Ya veis la longitud que tiene, si os fijáis está prácticamente todo el peso del motor prácticamente por detrás del eje delantero y aquí lo tenemos, pues eso, todo el tema de la climatización. Cuando nace el 928 nace con un motor V8 de 4,5 litros, 240 caballos, inyección mecánica de Bosch, la Calle-Tronic. No es una inyección muy problemática, pero se lleva muy mal con los manazas. Si les han metido mano gente que no conozca realmente la inyección, afinar eso es una auténtica pesadilla. También tienen bastante complicado el sistema de refrigeración, el módulo de control de los electroventiladores es bastante guerrillero en ellos. En el 87 llegarían las culatas de 4 válvulas por cilindro, la cilindrada subiría hasta los 5 litros en los S4 y ya estamos hablando de potencias en el entorno de los 300 caballos. Este motor fue evolucionando y ganando potencia, 240, 270, 300 caballos, y el final de la evolución llegaría con este 5.4 que llega al mercado en el año 92 y la potencia sube hasta los 350 caballos, que ya es una cifra que bueno, no está nada lejos de las prestaciones que rendían los 911 Turbo, que seguían siendo el colmo en cuanto a prestaciones. Os comentaba que con el mercado americano en mente, lógicamente tenía que traer un motor de 8 cilindros en V y también con el mercado en mente estadounidense, lo que más se vendieron fueron 911 con caja de cambios automática, normalmente la ZF de 3 velocidades, aunque hay algunos también con la caja de cambios de 4 velocidades, y solamente algunas excepciones los manuales, que hoy en día son los más buscados porque, bueno, aunque es un motor que entrega muchísimo par, el V8 se desarrolló pensando sobre todo en la cifra de par más que en la cifra de potencia máxima, entrega el 80% del par, lo tienes ya a partir de las 1500 revoluciones aproximadamente, es un motor que empuja muy bien desde abajo, pero bueno, con el cambio manual lógicamente se le sacan mejor las prestaciones. Como digo, hay muy pocas unidades, del GTS manual se fabricaron menos de 1000 unidades, me comenta su propietario que alrededor de las 700, y como digo, es uno de los unicornios más buscados en cuanto a 928 se refiere. Al abrir las puertas del 928, pues bueno, ya veis que son enormes, tenemos estas gavetas portaobjetos, llamativo también el mando del cierre, pero sobre todo lo llamativo del 928 era el salpicadero. El cuadro de instrumentos sube y baja solidario a la columna de dirección en lugar de quedar fijo con el salpicadero, y luego, pues bueno, ya veis que es un diseño muy moderno. Tened en cuenta que esto se diseñó a mediados de los años 70 y no varió durante toda la vida del vehículo. Los asientos con el típico diseño de los Porsche de la época y también llamativa la forma en la que se ve la cúpula trasera y la visibilidad hacia atrás, aunque bueno, se criticaba bastante en su día. Aquí veis el cuadro de instrumentos, bastante completo, por lo menos tenemos un manómetro de aceite, que es información muy importante, un voltímetro para comprobar el estado de la batería y del nivel de carga del alternador. Fijaos la escala del depósito de combustible, 80 litros, llevaba hasta 82 litros, casi tan grande como la piscina del SM de 90 litros. En fin, como os decía antes, era un coche bastante dragoncete. Aunque es un Porsche, la llave está por el lado derecho. No es cierto eso de que lo hicieran por la salida de Le Mans. En los 911 y en los 356 lo hacían por la llave, ponían la llave en el lado izquierdo porque era más barato hacer el cable mucho más corto.
Y aquí ya veis el cuadro de instrumentos repleto de información. Aquí tenéis una de las singularidades, la caja de cambios manual. Como veis en el diagrama del pomo, la primera es hacia atrás. Los 928 manuales venían todos con la caja de cambios deportiva. Y otra cosa llamativa es que el freno de mano va aquí a la izquierda, y es que el túnel para el sistema transaxle de transmisión es tan alto que si no tendríamos el freno de mano casi pegando contra el techo cuando lo ponemos. El acceso a las plazas traseras, pues bueno, tirando de este tirador tenemos acceso a los dos espacios completamente separados, como digo, por lo que ocupa el diferencial y la caja de cambios en la parte trasera. La postura de conducción es muy típica de los GTs, el volante va muy vertical para que no tengas muchas diferencias de distancia cuando llevas la mano en los giros hacia arriba o si la llevas aquí. Si el volante estuviera muy inclinado, aquí estaría más lejos que aquí. Al ir tan vertical, el volante está siempre a la misma distancia de nuestro cuerpo. La instrumentación se ve muy bien y lo llamativo es lo que os comentaba. Cuando regulamos la altura del volante, nos llevamos el cuadro de instrumentos con la columna de dirección. ¿Para qué? Bueno, pues para que siempre tengamos a la vista el cuadro de instrumentos. En muchos coches, a mí me sucede, al ser bastante alto, que si regulo el volante a la postura a la que a mí me gustaría llevarlo, la parte de arriba de la escala del velocímetro del contavueltas no la vería. Sin embargo, aquí siempre tenemos la misma visión del cuadro de instrumentos. La ergonomía es muy buena y los asientos son muy confortables, aunque probablemente con las velocidades que este coche es capaz de alcanzar, estamos hablando de puntas que están cerca de los 280 km por hora, en las autopistas, pues seguramente se eche en falta un poquito más de apoyo lateral. Muy bien, pues llega el momento de ponerse a los mandos del 928 GTS. He conducido varios 928. Cuando trabajaba en Porsche, pues tuve algunos clientes que tenían los 928, he conducido el 928 básico, el S, algún S4, pero GTS nunca. Y es el primer 928 manual que conduzco, así que vamos a ver qué tal se comporta esto. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de los 928 es el sonido del motor. Recuerdo que precisamente cuando estábamos probando el 928 que estábamos restaurando ahí en el taller, hubo un momento en el que uno de los mecánicos lo encendió sin tener conectado a la línea de escape, pero vamos, estaban directamente los colectores. Y aquello retumbaba tanto que se me movían los cristales del despacho, del sonido que tenía aquel V8, y además era el motor pequeño, el 4.5. La visibilidad hacia atrás no es tan mala como la criticaban en su día, lógicamente no es la de una berlina, pero es un coche que tiene bastante buena visibilidad. El embrague está un poco alto. En los 928 GTS se montaron ya los espejos retrovisores que llevaban los CAP, y como digo, pues eso, por el interior no cambió apenas a lo largo de todos los años de producción del modelo. Hay que acostumbrarse a la caja de cambios con la segunda y la tercera enfrentadas. Hay a quien le gusta mucho este tipo de cajas de cambio. Yo no estoy muy acostumbrado a ellas y bueno, requieren su periodo de adaptación. Me gusta muchísimo el cuadro de instrumentos de estos coches, me encantan los asientos, me encanta esa sensación de eso, de GT. La verdad es que el coche es comodísimo por dentro. Las suspensiones, aunque en los GTS se endurecieron bastante con respecto al resto de los 928, era, digamos, la versión más sport, lleva unas suspensiones Koni roscadas ya de fábrica, y bueno, era un coche un poquito más duro de lo que era habitual en los 928, pero aún así para nada es un coche incómodo, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Esto es un GT, es un coche para viajar por autopista o por autovía muy rápido, con total confort y con mucha más seguridad activa de la que tenían los 911 de la época, gracias a su reparto de pesos, a unas suspensiones mucho más elaboradas. Al final un 911 de los años 70 y de los años 80 hasta que llega el 964 y montan las suspensiones por muelles, aquello sigue teniendo las barras de torsión y unas suspensiones, pues eso, muy similares a las que tenían realmente los Volkswagen escarabajos, de los que al final el 911 pues no era más que una evolución. Muy evolucionada, pero
la base, el origen, era el que era. El motor efectivamente es absolutamente todo par. Fijaos, voy a 1200 revoluciones por minuto, pisas el acelerador y ya te empuja bastante contra el asiento. Porsche en su momento hacía la publicidad eso, que a partir de 1500 revoluciones por minuto ya disponías prácticamente del 80% del par disponible, que en este motor de 5 litros se acercaba hasta los 500 Nm, que era una auténtica barbaridad para un motor atmosférico, aunque tuviera mucha cilindrada, un 5.4. La dirección es bastante directa, me gusta mucho también el tacto del freno y de los pedales. Vamos sentados muy cerca del eje trasero, con lo cual tenemos esa sensación un poquito como cuando vas en el autobús y ves que gira y que el morro se desplaza. Bueno, me gusta muchísimo cómo filtra la suspensión. Me encantan estos coches deportivos que realmente las ruedas van pisando el suelo en lugar de ir dando botes por las crestas de los baches. El problema aquí es que no tiene sensación de velocidad y es fácil pasarse de los límites de la carretera. Bueno, ya tenemos el refrigerante a 80 grados, vamos a darle un poquito más de tiempo a que el aceite también llegue a donde tiene que llegar y a la temperatura que tiene que estar. Los GTS también montaban un diferencial trasero similar a lo de los 959, es un diferencial autoblocante con un tarado variable del bloqueo del diferencial. Normalmente los diferenciales llevan un tarado fijo, bueno, cuando te hablan de un diferencial tarado por ejemplo al 40%, lo que significa es que permite una diferencia de velocidad entre las ruedas pues de hasta el 60%, es decir, de cada 10 vueltas que da la rueda que patina, la rueda que tiene adherencia tiene que dar por lo menos 4. Si fuera de un 30%, pues de cada 10 vueltas que da la rueda que patina, la rueda que tiene adherencia tiene que dar 3. Entonces, normalmente los diferenciales autoblocantes son de tarado fijo y aquí lo que tenemos es un autoblocante con un tarado variable, que puede llegar a bloquear de forma que prácticamente te hace el eje trasero las dos ruedas solidarias. A partir de 3000 vueltas, esto empuja como un auténtico demonio. Si entre las 1000 y las 3000 vueltas tiene par, por encima de las 3000 ya empieza a respirar muy bien. La zona roja está en las 6700 vueltas, aunque tiene una culata multiválvulas, no es un motor al que le guste mucho respirar arriba de todo. Al final tenemos unos pistones bastante grandes, aunque es un motor con una carrera relativamente corta, pero bueno, se nota que aquí hay caballería y sobre todo eso, que hay par. Al final estamos hablando de 350 Nm, o sea 350 caballos y casi 500 Nm de par, pero la ventaja con respecto a un 964 Turbo, que era el modelo que había en su momento, aunque bueno, este coche en el año 94 ya aparece el Porsche 993, ya estamos hablando de que los turbos del 993 estaban en los 400 caballos y eran turbos que soplaban desde bastante abajo, pero aquí la ventaja que tienes es que está disponible desde nada más acariciar el acelerador. La verdad es que esto, con este tipo de coches, eres carne de cárcel, porque resistirse a la tentación de estrujarlo en una autopista. No son coches ratoneros, estamos hablando de una distancia entre ejes de 2,5 metros, 1500 kilos de peso. No es un coche al que le guste hacer la subida al San Bernardino o un tramo muy ratonero, pero los caballos están ahí y el ADN pues lo tiene ahí, lógicamente. Sobre todo me gusta mucho el tacto de la dirección, enseguida en reacción al eje delantero. Me gusta también mucho el tacto de la caja de cambios, no tanto la disposición de las marchas con la tercera y la segunda alineadas. Tampoco es un coche para estar todo el día jugando en segunda tercera, es más bien un coche de tercera cuarta o cuarta quinta
que de segunda a tercera, no es un coche para hacer giros en curvas demasiado cerradas, pero en fin, es lo que hay. No me daba cuenta de que hay mercado aquí y está la carretera cortada, así que vamos a dar la vuelta por aquí. El sonido del motor me llama la atención porque está bastante apaciguado. Probablemente los que yo probé ya tenían los escapes un poquito más tocados que este. Esta es una unidad que, aunque tiene muchos kilómetros, estamos hablando de que tiene en torno de los 200.000, pero se nota que está muy cuidada, muy bien mantenida, que es uno de los puntos débiles de los 928 y tal vez uno de los pocos motivos realmente objetivos por los cuales el 928 pues no ha gozado del fanatismo que en mi opinión sí se merecía. El 928 es un coche que la afición le ha dado bastante la espalda y que sin embargo merecería tener muchísima más cotización de la que tiene. Aunque bueno, los GTS concretamente ya estamos hablando de coches que parten de los 75.000 euros, hay alguna unidad por ahí en torno de los 100.000 euros, hablo de los manuales, ¿de acuerdo? Y como os decía, uno de los pocos motivos objetivos por los cuales el 928 a lo mejor no tiene el reconocimiento o el fanatismo merecido es que son coches bastante caros de mantener. No tanto por los consumos, al final estos coches los usas esporádicamente, no es un coche para utilizar a diario, sino por el coste de mantenimiento en sí. Tiene muchísima complicación electrónica ya en su momento, pues desde el mecanismo de apertura de los faros hasta también el mecanismo de apertura del portón trasero, el sistema de refrigeración, ya os comentaba que también daba bastante por saco, sobre todo en las primeras unidades de los 928. En fin, es un coche con un coste de mantenimiento caro. Los recambios de Porsche son carísimos, tiene muchas piezas, son coches que el más nuevo pues tiene 30 años y además son coches que es muy difícil encontrar un 928 que tenga poquitos kilómetros. ¿Por qué? Pues porque eso, es un coche que se diseñó para ser un GT. Este era un coche con el que la gente viajaba y suelen estar cargados de kilómetros. Hay muy pocos 928 que no tengan, pues eso, más de 150.000, 200.000 kilómetros, etc. Yo recuerdo uno de los clientes que tenía, el coche estaba ya cerca de los 400.000 kilómetros. Y eso, pues sí que es uno de los objetivos, uno de los motivos, como digo, objetivos por los cuales pues a lo mejor este coche a nivel coleccionista o que un aficionado dijo, joder, siempre he querido tener un 928 y me lo puedo permitir. Hay mucha gente que echa pestes de estos coches porque los 928 durante algunos años se nota muchísimo, me encanta ese detalle. Ahora lo explico, pero bueno, termino con la historia anterior. Mucha gente se compró un 928 cuando estos coches estaban en el entorno de los por 10.000 euros, 8.000, 9.000. Yo recuerdo en su momento mi padre y yo habíamos ido a ver uno que vendían por 1.200.000 pesetas en Arteixo. Claro, cuando un aficionado que se compra un coche de estos porque estaban baratos, te costaban lo mismo que te podía costar pues un Volkswagen Golf CL de la época, pero el mantenimiento de estos coches estaba en otra liga, completamente distinta. Entonces esa gente echa pestes de estos coches y te dicen que eran una ruina, pues por eso, porque el mantenimiento de ellos era carísimo. Lo que os decía antes, se nota muchísimo el efecto del eje Weissach. Weissach es la pista de pruebas en las que, una de las pistas de pruebas en las que Porsche prueba sus coches, y desarrollaron para la suspensión trasera del 928 una geometría, llevan unos brazos, que la geometría hace que cuando la suspensión se carga o se descarga, hacen que varíe ligeramente la convergencia de las ruedas traseras. Y eso le da al coche un pequeño efecto autodireccional. Bueno, no es tan pequeño, realmente se nota muchísimo. Si al coche juegas con las transiciones de pesos en los giros, si la huecas un poquito a la entrada para que meterle más peso delante, además de provocarle cierto sobreviraje, porque le das peso al eje delantero y el eje delantero coge adherencia y enseguida te mete el morro, al eje trasero le varías un poquito la convergencia de las ruedas para que el eje trasero apunte un poquito las ruedas hacia el exterior de la curva, de forma que también ayuda a meter el morro. Se nota bastante ese efecto. Como digo, en Porsche lo hicieron a base de una geometría complicadísima en los brazos traseros. Citroën, unos años más tarde de que se lanzase el 928 con el eje Weissach trasero,
consiguió algo muy similar de forma accidental. En los silent blocks del soporte de los ejes traseros de los Citroën ZX, pues ese soporte, cuando se chafaba mucho la suspensión en una curva en la que apoyases demasiado, el silent block se retorcía un poquito y hacía que el eje trasero se retorciera un poco con respecto a la carrocería, y eso también dotaba al ZX de cierto efecto autodireccional que luego se vendió como una característica del coche, cuando en realidad pues fue algo que consiguieron pues como digo, por accidente. No era lo que se buscaba en el diseño, pero después, cuando salieron a probar las primeras unidades de pruebas, se dieron cuenta de ese efecto. Se nota bastante eso, cambia el coche mucho. No es muy subvirador, como digo, no, aunque se nota pesado el morro, no es muy subvirador, pero sí que se le nota en cuanto a huecas un poquito, que la parte trasera coge algo más de protagonismo. También está muy bien el hecho de que tenga un reparto de pesos tan bueno, del 50% sobre cada eje, porque eso me permite que a nada que yo frene o acelere, varío claramente el reparto de pesos del coche, y hago que tenga preponderancia el eje delantero o preponderancia en el eje trasero. Y eso me va a permitir, pues, eso, cambiar la trayectoria del coche solamente jugando con el freno y con el acelerador. No me resisto a ver cómo se levantan los faros. Me encanta. La verdad es que 928 es un coche que siempre me ha fascinado, este coche. Me encanta por eso, porque es un coche con el que puedes ir de paseo, puedes ir en plan tranquilo, marchas largas, o puedes coger y pisarle y que corra una auténtica barbaridad. Y además eso, cómodo y con unas reacciones bastante nobles. Es un coche que, en cuanto a nobleza, arrasa por completo al 911. En fin, este es el típico coche que me va a costar bastante devolvérselo a Roberto, a quien le agradezco que se haya prestado a esta videoprueba para que podamos conocer todos un poquito mejor al 928, y a mí cumplir mi sueño de probar un GTS, que, como os decía, es mi Porsche favorito. Y además, curiosamente, también fue de los primeros en tener el apellido GTS, que es el que tenía mi Porsche predilecto. O sea, si cagase dinero, como se suele decir, me gustaría tener un Porsche 904. No vendería el SM, pero tendría un Porsche 904. Me parece un coche precioso. Aunque bueno, eso, si los 911 ya están caros, los 904 ya ni os cuento. Y por cierto, también rompo ahí una lanza respecto al mito este de que los primeros 911 se llamaban 901, el problema con Peugeot, etcétera, de que no podían tener un nombre en el que tuvieran 3 dígitos con un 0 en el medio, que Peugeot lo tenía porque aprovechaba el 0 para meter la manivela en los primeros coches que arrancaban con manivela. Porque bueno, sí que comercializaron el 904 y el 906, ambos con un 0 en el medio, y no tuvieron ningún tipo de pleito con Peugeot por ello. En fin, como GT es una maravilla, marchas largas, disfrutar de la carretera, el coche es comodísimo, el comportamiento es una auténtica pasada, el eje delantero enseguida obedece, el V8 tiene un sonido bonito, aunque suena menos de lo que yo esperaba, pero bueno, es un coche que es una auténtica gozada de conducir y estéticamente me parece formidable. Y además, como os decía, pues eso, de niños soñábamos con el juguete de Rico, teledirigido, en fin. Es una auténtica gozada. Roberto, me va a costar un mundo devolverte este coche, la verdad. Para mí, está mucho más justificado gastar pues los 70, 80.000 euros que se está pagando por los 928 GTS que las barbaridades que se están pagando por algunas versiones de los 911. Este es un coche que está muy bien construido, que está muy bien equipado, que realmente es un coche en el que estás pagando por algo más que el mito en sí. Aquí hay tecnología, aquí hay buenos materiales, aquí hay, en fin, cosas que no encuentras realmente en un 911. Sí, ya sé que el 911 es muy mítico, pero, como digo, el 928 es otra categoría completamente distinta. Si buscáis un deportivo extremo, pues probablemente
un 944 turbo sea más deportivo extremo que este, con el mismo reparto de pesos, por supuesto los 911. Esto era otro concepto, ¿de acuerdo? Más enfocado a eso, a viajar a alta velocidad, que a luchar contra un cronómetro, que al final en un coche clásico, pues salvo que te vayas a hacer tandas, realmente luchar contra un cronómetro es algo que no vas a hacer nunca. Y sin embargo, ir a una quedada en la que tengas que cruzarte media España para ir a esa concentración, en esto viajas cómodo, con un nivel de seguridad activa y también pasiva muy elevado, y en un 911 pues ni confort, ni seguridad activa y pasiva, en fin, la seguridad activa la marca tus dotes al volante. Aquí es un coche mucho más sencillo de conducir, muchísimo más confortable. En fin, vamos a devolvérselo a Roberto antes de que me siga enamorando de él. Muy bien, pues llega el momento de devolverle este coche a Roberto antes de que me tengan que sacar de aquí con agua caliente. De nuevo reitero las gracias a que se haya prestado para que lo conozcamos un poco mejor el 928 GTS, y hay que decir que es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su 928 GTS. Lo primero que me dice, el diseño, y la verdad es que es increíble que aunque esta unidad es del año 93 y se comercializa hasta el año 95, si te dicen que este coche es del 95 te sigue pareciendo contemporáneo con un modelo del 95, incluso hoy en día tiene un diseño llamativo, pero es que se presenta en el año 78 y los primeros bocetos son de mediados de los años 70, es decir, es un diseño que tiene medio siglo y se sigue viendo actual en el 2025. Lo segundo que más le gusta, su comportamiento en carretera. Me comenta que a alta velocidad es un coche con una seguridad y que transmite muchísima confianza para rodar a alta velocidad. Y como os decía también en la prueba, incluso yendo despacio es un coche confortable. La verdad es que tiene esa doble personalidad. Un GT para rodar rápido, para divertirse también en un tramo apretándolo un poco, y también para pasear con él. Y lo tercero que más le gusta del 928 es no seguir el camino de todos. Todo el mundo adora el 911, cuando hablas de Porsche se te viene a la mente la silueta de un 911, y el 928 ha sido un poco el patito feo, aunque ya no tanto. Ya estamos hablando de que estos coches están subiendo bastante de cotización y supongo que subirán bastante más porque sí que se lo merecen. Por el contrario, ¿qué es lo que menos le gusta del 928? Pues lo que os comentaba durante la prueba, es un coche que tiene un mantenimiento que hay que estar bastante pendiente de él, es un coche que ya tiene mucho equipamiento, muchos elementos eléctricos y electrónicos que hay que estar pendiente de ellos, y eso eleva tanto el coste como el tiempo que tienes que dedicarle al coche. Lo segundo que menos le gusta es el tema de que, aunque sea un coche alemán, muchos recambios ya empiezan a ser complicados de encontrar y cuando los encuentras hay que pagarlos. Y lo tercero que menos gusta, a mí personalmente, es lo que os he comentado muchas veces en los vídeos, y es el tema de las envidias. Son coches que, bueno, tienes un Porsche, pues ya como que te clasifican un poco. Y eso hace que, bueno, pues haya algún imbécil que quiera rayarlo o hacerte alguna judiada en el coche, pero eso es un problema no tanto del coche como de esta mentalidad estúpida que tenemos en algunos países. En fin, muchas gracias por haber aguantado hasta el final, y yo como siempre me despido deseándoos mucha suerte y hasta pronto.